Mis queridos amigos, soy José Luis Arevalo. Me da muchísimo gusto que me permitan arrancar esta segunda temporada de Los Amigos de Gama en este podcast para poder entrevistar al anfitrión principal de nuestras transmisiones, ni más ni menos que al señor alcalde, el señor presidente municipal de Iguala de la Independencia, al arquitecto David Gama. Arquitecto, muchas gracias por permitirme arrancar con usted esta segunda temporada y muy buen día. Es un placer que pueda estar aquí, gracias. Y pues aquí ya contentos con este podcast, con todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Así. No, muchas felicidades porque aparte ha sido un exitazo el podcast. Y en esta ocasión, por eso también quise yo venir a platicar con usted. Queremos conocer a la persona, arquitecto. Siempre estamos acostumbrados a ver al político, al líder, que yo siempre he dicho que el liderazgo no se impone, se gana, y usted se lo ha venido ganando en estos años. Pero sí, todos tenemos curiosidad de conocerlos, de saber de los inicios de una personalidad, de cómo empezó, de cómo logró llegar a donde está. Y por eso es que vamos a platicar hoy de esto, si usted me lo permite, ¿no? Nos vamos a meter en la personalidad. Ay, gracias. Vamos a arrancar. ¿Quién es David Gama? ¿Cómo se considera usted, no como político, sino como persona? ¿Cuáles son los valores principales de David Gama? Y pues es muy largo. Fíjate que me ha tocado a mí, como decimos en el pueblo, a machetearle, a ser constantes. Y curiosamente en eventos anteriores platicaba de lo de la Navidad, platicaba que esa parte me hacía recordar mi niñez, cuando mis hermanos mayores colocaban en la casa, que era de teja, y colgaban los hilos, poníamos el heno, inflábamos globos, nos ponían a inflar globos de colores, y a ver, aquí ponemos uno de este color, otro, y las lucecitas. Obviamente, antes pues un foco se ponía, se abarcaba con eran distinta la decoración. Y bueno, comentando y recordando toda esa infancia, pues no fue fácil, ¿no? ¿Quién es David Gama? Ha sido, me considero un hombre que sí tuve una educación muy estricta, llámese en casa, porque siempre lo he comentado, en la casa es la parte fundamental, donde no te pelees, mejor aquí que digan que aquí corrió y no aquí cayó, y eso no es bueno, que te andes peleando, el diálogo, y todas esas partes de respeto, que al padrino lo tenías que besar de la mano, y sí lo hacíamos, a ver, es tu padrino, y besar la mano, y padrino, y todo el respeto, y nadie hablarle de tú, todo era de usted. Incluso yo hasta la fecha a todo el mundo le hablo cómo está, y de usted, así como a ti. Sí, de repente me diste la confianza, pero yo siempre hablaba, siempre es esa parte del respeto que se tiene siempre a nuestros seres humanos que desde la infancia te fueron enseñando los papás, ¿no? Entonces, ¿quién es David Gama? Pues hoy te puedo decir, me siento un hombre muy afortunado, gracias a Dios, por el lugar en donde estoy, porque me ha tocado hacer un trabajo que siempre dije quiero demostrar, quiero hacer, y hoy trato de que no te subas a un tabique y que estés consciente. Claro. Y yo les he dicho a mis amigos, era cuando vean que ya estoy como soñando, denme uno para que me despierte, ¿no? Porque creo que tenemos que ser muy claros de dónde venimos, y como lo dije también en unos eventos anteriores, con paisanos, les digo, yo traigo mis raíces y las presumo a donde quiera que llego, de dónde soy. Soy de un pueblo, de una comunidad, donde empiezo, y te comento rápido, recuerdo y mi mente lo primero que recuerda es que yo andaba en el campo con mis papás, sembrando, destapando la milpa, ortigándome. Ortigo es una planta que la agarras y te da comezón. Cierto. Entonces, ortigándote, picándote alacranes desde pequeño, apenas aguantándote las piernas para agilarlas, sembrando maíz, calabaza, y todo ese proceso que yo recuerdo es cuando primera vez llego a la primaria, porque ya no había jardín de niños. O sea, entro directamente a la primaria, y ya ves que en el jardín de niños te enseñan mínimo a aprenderte las vocales, te dan nociones. Yo llegué sin saber nada, y bueno, te lo digo y lo he comentado, y no me da pena, reprobé el primer año.
Y el segundo año me iban a volver a reprobar, nada más que fue mi papá, y también lo comento. Se hizo un compromiso de enseñarme y ponerme al corriente si me pasaban. Y así es que yo llegaba después de la escuela y tenía un pizarrón por las noches después de regresar de trabajar y me estaba enseñando y me daba mis coscorrones. Mi papá, mis hermanos, tengo una hermana la mayor que estaba estudiando en ese tiempo, creo que ya se había terminado la carrera de maestra y me ponía, ahora le enséñale a tu hermano. Entonces, toda esa parte de infancia en una comunidad donde trabajabas mediodía, bueno, en este caso, dice un amigo, qué curioso, que las vacaciones en aquellos tiempos era cuando se empezaba a sembrar. O sea, sí. Curiosamente las vacaciones venían cuando empezábamos a sembrar y las siguientes cuando íbamos a cosechar. Así es que coincidían las fechas del trabajo donde las vacaciones era ir al campo. Papá tuvo muchos oficios. Él fue carpintero, fue albañil, de los mejores agricultores que yo lo he presumido en mi vida, porque a él todo lo que sembraba, todo se le daba. Es muy difícil que él perdiera. Si nos iba mal era por la mala temporada en cuestiones de que si sembrabas jitomate o tomate y de repente la caja te valía 200 pesos o te costaba 20 pesos. Sí, sí. Y dices tú, de 200 a 20 pesos, o sea, se te iba y obviamente se desinflaba y eso te hacía que perdiera. Entonces, esas eran las pérdidas de mi papá, pero realmente las cosechas siempre eran muy buenas. Nosotros sembramos desde arroz, melón, sandía, jitomate, chile, tomate, angú, estropajo. Creo que la mayor parte, el frijol lo sembrábamos por separado o lo sembrábamos en la milpa porque se iba, en la misma milpa se iba guiando y ahí mismo daba. Entonces, creo que todo lo que se sembraba hasta la fecha, a mí me encanta. Sí. Oiga, ¿fue una infancia feliz? ¿Tuvo una infancia feliz? Yo lo he comentado y sin titubear le digo que la parte más feliz de mi vida fue mi infancia. Fue la infancia. ¿Cuáles eran sus miedos cuando era niño? ¿A qué le tenía miedo David cuando era niño? ¿A la oscuridad? ¿A las películas de terror? ¿Cuál eran de niño chiquito? ¿A qué le tenía miedo? ¿A que el papá le diera una nalgada? No sé, ¿cuál era el miedo? No, mira... Pues sí, también teníamos temor a las riatizas, ¿no? Sí. No, que no eran nalgadas, eran con riata o con varas, ¿no? Pero mi papá dos veces me jaló las orejas por andarme peleando con mis hermanos. O sea, mi hermano José, por cierto, las dos veces fue por él que nos llamaron la atención. Pero no, fíjate, el miedo creo que sí en ese tiempo era la oscuridad. Cuando era muy niño sí le tenía miedo a la oscuridad y a las culebras y a las tarántulas. Son dos traumas. Sí, porque yo no podía ver una tarántula porque me ponía muy nervioso o ver que pasaba una culebra, porque yo las veía cada rato. O sea, íbamos piscando, cortando la milpa y en una ocasión estaba la milpa doblada y abajo estaba pegada el elote, o nosotros le llamamos la mazorca. La mazorca. Entonces agarra uno la mazorca y le jalo y ahí estaba arrollada una culebra de cascabel. Y créeme que salí corriendo y desde ahí yo les tenía pavor a las culebras. En ese mismo lugar, fíjate que estoy haciendo, que me estoy acordando, el temor a esas dos, miedo a esas dos especies, miedo a la oscuridad, por lo mismo, porque yo escuchaba a los señores grandes contar sus anécdotas. En aquellos tiempos escuchabas que los duendes, que por la noche, que la llorona, y que se convertían los hombres en animales y que había en cierta forma, eso que comentabas se me quedaba muy grabado, y yo cuando iba a la oscuridad, cuando bajábamos del cerro, porque antes en aquel tiempo no se sembraba en el plan, o sea, en el lugar plano, sino no sé por qué, ahí en el pueblo siempre se iban a construir al monte. Entonces tú tenías que subir en caballo o caminando hasta arriba a sembrar, y luego a bajar, o sea, claro, tenías que bajar las sandías en costales, en los caballos, y ahí venías en las piedras, los pobres caballitos bajando. No sé por qué, hasta nunca he entendido y por qué lo hacían. Decían que porque tenían la creencia que ahí se daban más grandes, claro, más sin abonar, por cierto, no utilizaban abono, porque los terrenos estaban más fértiles.
Y abajo, pues ya después al último, ya todo el mundo empezamos a sembrar, ¿no? Pero cuando yo bajaba, había corrales que teníamos que hoy no circulaban, para que el ganado no entrara a la parte, se cercaban, se ponían de acuerdo y se cercaba a cierta área y le decían, hoy queda por fuera este espacio para los animales y aquí se va a sembrar. Y se ponían de acuerdo. Todos los que tenían 2 terrenos, uno sembraba, uno sí. Qué bueno. Y de esta manera, cuando tenés que cruzar, pues tenés que bajar a abrir el portón. Y es ahí donde me daba un pavor subirme, bajarme del caballo, volver a subir. Pero muy bonitas anécdotas. Te decía, te iba a comentar hace rato que me hace recordar que mi papá dice, hijo, ya tiene la edad. Antes contratabas a alguien que le decíamos gañán, ¿eh? Así era la palabra. A lo mejor un gañán. Un gañán. El gañán era el que coordinaba todos los trabajos, llámese de la yunta de caballos, cómo los armaban, cómo daban tierra, y él se encargaba de coordinar todos los trabajos. Entonces, mi papá dice, ¿por qué no, hijo? Tú la encabezas y ya no contratamos nadie. ¿Tú eres el gañán? Le digo, sí, papá. Y yo tendría que 18 años. Andábamos de vacaciones y pues ya empezamos a sembrar. Y en eso que salimos a pastorear los caballos tenían unos tábanos que le llaman, que les picaban en la panza y los llenaban, como los zancudos a los humanos, pero ahora para los animales le llaman tábanos. Y tenía muchos en la panza y se me ocurre agarrar un sombrero y matarle para matarle los tábanos, para espantarlos. Y suelta una patada, y hasta la fecha tengo aquí la cicatriz. Pero no me agarró muy bien, fue como un rozón, porque si no, sí me mata, ¿no? O sea, y obviamente me privó. Yo además cuando desperté ya me estaban curando. Pero anécdotas de esas difíciles, que mi papá tenía una huerta, hasta la fecha esa la tengo yo ahí en Tijuanita. Es 1,5 hectáreas, sembró guayabos, sembró mangos, y a mí me mandó a limpiarlas. Y al cortar, corrió el machete y me corté el dedo. Tengo varias anécdotas de esas. Me subí a un carro, me accidenté también. Por aquí me rompí una costilla. Hasta la fecha, mira. No, bueno. Pero son la infancia más feliz. Creo que es la que he vivido más. ¿Por qué? Porque estaba la unidad de la familia. Todos los hermanos, mis papás, mucha armonía. Que claro, ya cuando después empiezan a casar, vienen los cuñados, las cuñadas, los sobrinos, y ya sabrás, ¿no? No es tanto esa... Y lo tenemos que decir, ¿eh? Las mejores familias pasa. No quiero decir que en mi familia estamos peleados, ¿no? Al contrario. No, pero es normal. Pero en esos momentos ya no existe lo que... Esa unión familiar. Yo recuerdo que mi hermano el mayor, Eduardo, llevaba un trito norteño con mi papá, y mi papá no tomaba. Y era muy raro que lo hubieras tomado. Entonces nos íbamos y hacíamos la carne asada, el norteñito, y mi papá invitaba a sus amigos, y ahí todos los amigos conviviendo de una manera muy sana, después de unas labores de trabajo. Todos los hermanos, todos como devoción, en vacaciones íbamos a ver a mis papás, pero íbamos a ayudarles. O sea, no crees que llegábamos a irnos a acostar. No, todos, sobrinos, todos. A ver, ya llegaron. Vámonos a limpiar. Vámonos a cortar, vamos a... No, la verdad se ha conservado mucho estos valores porque usted reúne mucho a su familia y a sus hermanos. Extraña a su papá, habla mucho de su papá, lo extraña ahora su papá. Sí. A los dos. Los extraña mucho. Sí. Perdón. No, ¿Qué es lo que más extraña? Si los tuviera, me imagino que les reza, pero si los tuviera, ¿qué les diría ahorita que es una persona exitosa? Ellos siempre se preocupaban por todos. Por todos siempre andaban rezando. A mí en lo personal, un día llegué a verlos y me dicen, oye, qué bueno que vienes. ¿Vienes solo? Sí, papá. Mamá, siéntate, hijo. Dice, oye, mi papá dice, Chávez y yo estamos llevando todos los miércoles a San Antonio. Es una iglesia que está en Cocula, Zapipilulco se llama, Atlistac. Y llevando flores, pidiendo por ti. ¿Y por qué, papá? No, pues mira,
Yo participé políticamente la primera vez y perdí, obviamente. Me había divorciado. De momento, pues, el trabajo se había... Y dice, no, estamos pidiendo por ti. Y pues te llevas esto así, como mis papás pidiendo, ¿no? Que me vaya bien. Y la verdad es que creo que yo he sido un hombre muy bendecido por ellos. Apenas murió primero mamá. Mi papá dice, sentado me dice, hijo, dice, yo te recuerdo en cada momento a ti. En todos lados andabas. Era el metiche, que papá. Algo que le saqué a él, ¿no? Que me encantaba era acompañarlo a las reuniones. Lo veía hablar. Lo veía expresarse. Invitar a la comunidad. Papá fue comisario como 3 veces. Cuando él fue comisario, recuerdo que hizo un pozo, el primer pozo. Hoy como presidente. Ahí estaba su placa. Tirada. Ahí, bueno, tirada, me refiero, se dobló, ya estaba abandonada, descuidada. La mandé, lo mismo, lo mandé a hacer nuevo, porque él en aquel tiempo vino y tenía fotos ahí, y yo pues chiquito ahí andaba con él, y llegó don Rubén Figueroa, y le agradeció, y le dijo, de esta gente quiere guerrero de trabajo. Ustedes ya me demostraron que sí quieren, que son trabajadores y quieren en Metlapa un pozo, y perforaron un pozo profundo, y del cual le dio agua y empezaron a hacer redes, porque se hizo una red como ellos le daba a saber, con tubería de asbesto, y hoy se ha cambiado casi toda la tubería, pero el que inició fue mi papá. Entonces yo a él esos recuerdos de que siempre era muy entregado, constante. Para él no existían las fiestas, decía, así como somos buenos para irnos de fiestas, hay que ser buenos también para pararnos temprano y trabajar. Entonces, yo, papá, quiero ir a un baile. No, está muy peligroso, déjame ver con quién vas. Y bueno, casi te escogía a los amigos, ¿no? Que no vayas a tomar, sí, mira. Guía. Entonces, llegaba a las 2 de la mañana, lo hice como 3 veces, no crees que eran muy seguido. Y al otro día a las 5 dice, vámonos, porque así como es bueno para desvelarte, tienes que ser bueno para levantarte y ser responsable. Creo que eso me ha quedado muy grabado y el trabajo constante. Por eso creo que, y llego a una conclusión, que todos los hermanos, todos, somos 10, de los 10 hermanos, todos tienen una disciplina del trabajo. Y nadie, yo no conozco a uno de mis hermanos que se la pase dormido todo el día en su casa. O sea, ya amaneció y son imperativos todos. Entonces, creo que es una escuela que traemos de los papás. Y sí extraño mucho a mi padre, a mi madre. Pues yo era más apegado a mi mamá, quiero decirte. Después, obviamente, no estando mamá, pues convivía más con papá. ¿Qué me arrepiento? Lo que me arrepiento es no haber disfrutado cada momento que tuve oportunidad. Creo que hoy diría a aquellos que nos ven que si tienen sus papás, hay que disfrutarlos. Sí. La vida es corta, vamos de paso y después nos arrepentimos. Yo creo que di lo que pude, lo que estuvo en mis manos. Yo logré ser diputado y mis ahorros fue para rentar un helicóptero y llevarlos del pueblo a Michoacán, a la casa de mi hermana, porque ya no iban a ir porque a mi mamá se le hinchaban los pies, ya era muy cansado, ya no. Entonces, detalles de esos que yo me siento satisfecho. El comprarle una camioneta y ve a traerla a la agencia, ¿no? Pero no es lo material. Creo que me faltó el tiempo de convivir más con ellos y que no le echo la culpa a la política, pero me absorbía mucho la pasión. Claro. La pasión de la política, la pasión pues del trabajo, porque yo creo que siempre lo he dicho, tengo 2 pasiones, pero muy, muy, muy arraigadas. Una es el campo. El campo lo he comentado y yo me identifico mucho yendo a las comunidades, platicando con ellos, cómo van las cosechas, qué les falta, en qué se podrá apoyar. Y créeme que lo que ha hecho esta administración políticamente, trato de ayudar lo que se puede. Es bien difícil que se pueda apoyar a todos. Sí, no se puede, y no da ni el tiempo. Pero sí me identifico mucho con
con la parte campesina. Y claro que con la parte empresarial también, pues ese ha sido mi escalón por escalón que he logrado, porque a nosotros me empezó a ir muy bien. Obviamente, desde que con mis hermanos yo en su momento me asocié con hermanos y tuvimos varios fraccionamientos en el cual esa era otra de lo que me entretenía más en el trabajo, ¿no? Y la construcción ha sido una parte fundamental. Yo te quiero comentar que nace la inquietud cuando me invita a mi hermano Eduardo, siendo arquitecto, a Acapulco, que estaban haciendo un edificio en Acapulco, y lo acompaño. Y empiezo a recorrer, lo empiezo a escuchar, y me nace de ahí la inquietud de querer ser arquitecto. Y hoy, a raíz de eso, pues ya cuando terminó el CEBETIS, yo estudié la primaria, obviamente, en mi pueblo. La escuela se llama José María Morelos y Pavón. Después de la primaria, entro a la ESPI. Obviamente es una escuela de gobierno. Después entré al CEBETIS 56. Tomo la especialidad de electromecánico, que trae el tronco común físico-matemático. No, bueno. Y eso me abre las puertas, porque cuando yo llego al Politécnico, hago el examen en el Politécnico y lo paso y aparezco en la línea. Ya estaba bailando, sí. Ya aparecí en la lista y voy a estudiar arquitectura y en el Politécnico. Y cuando llego, pues obviamente a mí no me toca, como se decía antes, hay que rivalidar materias. Sí. Y a mí no me toca hacer eso. O sea, ya entro directo por el tronco común que llevé exactamente en el CEBETIS. Y entonces entro de lleno a arquitectura. Son 5 años. Termino la carrera. Mi hermano, pues obviamente trabajaba en una empresa. Me recomienda y entro como residente. Pero bueno, ya hasta el final. Al principio, quiero decirte que pues queremos trabajar todos los que llegamos. ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo, de mis papás, de comercio, pues no alcanzaba. Entonces, ahí tienes que trabajar y ponte a trabajar. Entonces, el primer semestre, obviamente, me daban dinero y me dedicaba a la escuela. Y entonces yo estudiaba en la tarde y en la mañana busqué un espacio y mi hermano me empezó a dar trabajo de dibujante en la empresa donde él estaba. Entonces entré de dibujante. Después me fui de cuantificador a lo que es la Bolsa Mexicana de Valores hoy, ahí en Río Rin y Reforma. Ahí me tocó estar como cuantificador. Era un hotel, se demolió, se hizo una cimentación nueva, las columnas se reforzaron y bueno, ahí me tocó estar casi hasta que terminó. ¿Y en qué momento deja todo eso por dedicarse a la política? ¿Qué es lo que en el camino usted dice, bueno, a ver, me encanta el campo, soy un buen arquitecto, tengo mis negocios, pero ahora quiero dedicarme a la política? ¿Qué es lo que le hace cambiar el chip? No, mira, es que todo... Yo te comentaba que me apasionaba y veía en los discursos de mi papá expresarse, hablar, y yo decía, no le da miedo, y habla delante de todos, y les habla a todos. Pero obviamente te vas alejando y te vas a hacer una carrera en la Ciudad de México, el cual, pues fueron desde el 85, a mí me agarró el temblor allá, al 90 que termino la carrera, y de ahí me voy a trabajar a Aguascalientes, y me la paso 91, 92, regreso a la Ciudad de México a construir unas torres que le llaman las Tin Towers ahí en Bosques de Minas, y me trae un amigo que conocí en Aguascalientes, me trae a trabajar a México, o sea, de regreso, y de ahí se viene la devaluación, que del 94, creo, 94, me caso, y de ahí pues el trabajo se estanca. Y sale una oportunidad de hacer un fraccionamiento que se llama el Nuevo Horizonte. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues nada más las guarniciones, agua, drenaje y delimitar las manzanas. Sin embargo, pues ya nos quedamos aquí. Y ahí conozco un amigo en la política que andaba promocionándose y me invita. Y lo voy a decir. Se llamaba mi amigazo, Justino Carvajal Salgado. Me lo encuentro y me dice, apóyame, Gama. ¿Y en qué te ayudo? No, pues mira, pues necesito máquinas, y como la empresa de mi hermano venía y traía máquinas, pues aprovechaba y las utilizaba. Ya nomás le echábamos gasolina y andábamos ahí promocionando pues una campaña. Se pierde
y obviamente se pierde y ya se perdió. Yo en la política pues me gustaba, me apasionaba el poder servir y yo veía cómo servir, cómo poder servir, cómo apoyar. Se perdió. Posteriormente me hago coordinador de COPLADE de aquí de la zona norte en el 2006 y de ahí ya empiezo a conocer las estrategias, las orientaciones, porque venía gente del Estado a orientar. Antes tenía fuerza el COPLADEC y venía a orientar a los presidentes, a darle los programas, que conociera su presupuesto, qué es lo que tenía que hacer, cuál era la planeación, cómo se debería de hacer. ¿Por qué? Porque dicen, oye, en la calle, pasa mucho en muchas comunidades de municipios lejanos, en el cual, si tú vas aquí, por decir, Izcatiopan, tienen varias comunidades, y lo primero que te piden, quieren pavimentar. Oye, no tienen agua, no tienen drenaje, hay posibilidades de hacer, pues, peguémosle. Por planeación no puedes pavimentar un lugar donde no tienes drenaje ni agua, porque si no, si al rato vas a estar rompiendo. Ahora, si no hay una posibilidad de tener drenaje en esa zona, bueno, entonces pavimenta. Pero en esa parte yo me empecé a conocer, son 16 municipios de la zona norte, que conocí a cada uno y que me empezó a interesar la política. De ahí conocí a otros amigos, y te los voy a decir los nombres, Lázaro Mazón Alonso, en el cual me dice, le digo, oiga, doctor, ¿habrá posibilidades que yo pueda algún día ser diputado? Ponte a trabajar. Claro. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? Y me empezó a orientar el doctor. Haz esto, y me quedó muy grabado. El que anda en política debe andar todos los días, no porque ya ya se va a echar a la hamaca. Tienes que demostrar. Me quedó muy grabado esas frases de él. Y obviamente, ya a la última hora me dice, tú no creo que vayas para la diputación. Me gustaría que fueras a la presidencia. Ahí fue cuando me dio la oportunidad el doctor Lázaro, él era senador, a que yo fuera el candidato. Se perdió. Por otras cuestiones, claro. Por otras cuestiones, me fui metiendo poco a poco, pero porque a mí me gustaba. Sí. Yo empecé apoyando a todos los candidatos, a muchos, si te diera nombres, oye, apóyame, ¿cuánto ocupamos? ¿Qué hacemos? Y yo era de los que le entraba. Entonces, de esta manera, soy candidato. Por otras situaciones, me abren las puertas en el PRI, me dan la oportunidad y llego a ser diputado. Okay. Y obviamente ahí ya está muy claro lo que quería por igual. ¿Para qué poder ser un presidente? Un presidente administra recursos que no son de él, pero el recurso tiene que hacerlo con planeación, sobre todo con una estrategia y no con improvisaciones, porque a mí me tocaba ver que de repente presentaban como coordinador de COPLADE, decía, no, pues mira, se van a hacer tantas obras, ¿no? Pues unas bien, otras no, pero de repente ya ni una se hacía porque cambiaban de la noche a la mañana por otras cuestiones, por lo que yo acabo de decir, por improvisar. Sí, claro, ¿por qué? Claro. Porque yo siento que, o no siento, es real que en la política también tienes que tener el sentido común y la experiencia de planear las cosas, no nada más de aventarte como el gorras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto vas a gastar? ¿En qué ayudamos? ¿Qué beneficios se tiene? Y porque yo he escuchado a personajes criticar el obelisco. Un obelisco que nos da identidad al municipio, que lleva una estrella que es la que lleva la bandera trigarante, y que de cualquier manera muchos, no, pues hay muchos drenajes, hay mucha agua que falta, hay muchas, sí, pero nuestra ciudad no puede seguir siendo un pueblo, tenemos que proyectarla, y de esta manera, lo que va llegando, pues vas a ir apoyando, y vas a ir, en este caso, beneficiando, o bien reparando todas las vialidades, llámese, porque hay muchas cosas que no debemos dejar tiradas, las tenemos que tener muy presentes. Todos los sectores deben ir de la mano. O sea, no nada más, oye, vamos a ayudarte con la iluminación, pero la calle está muy mal. Sí, no, o sea, tiene que ir en paquete, vamos a decirlo así, y no dejar, yo te decía hace rato hablando del campo, o sea, tenemos que ser muy claros que vamos para el campo, qué queremos ayudar y de qué manera. ¿Por qué? Porque si económicamente la ciudad está bien, nos va bien a todos. Sí, claro. Si hay fuentes de empleo, se genera una derrama económica. Hoy implementamos un proyecto que se llama la Colmena. La Colmena, donde ha preparado a más de 1,000 mujeres
con diferentes oficios, que eso le ayuda. ¿A las familias? Claro que ya te puede cortar el pelo, ya te puede diseñar hasta tu ropa, puede diseñarte una pulsera. Sí. O sea, hay muchas cosas de cómo ayudar, y creo que eso le hemos apoyado porque no se le ha cobrado un solo peso. O sea, se les da un reconocimiento que tiene un valor de currículum, que lo hemos comentado, puede ser parte y además oficial. Uh-huh. Y por el otro, la experiencia de que pueda llevar a la casa el sostén de una familia y que puede ayudar a ese núcleo, llámese al esposo, o si es madre soltera, pues ya no tiene ya no tiene el problema. Y creo que esa enseñanza es para toda la vida. Y vuelvo a reiterar, sin cobrar una inscripción, sin cobrar, en este caso, los insumos. No se cobra nada. Todo gratis. Oiga, presidente, en su trayectoria, que por lo que estamos aprendiendo, conociendo, es muy exitosa, ¿no? Como empresario, como estudiante, como hijo y ahora como político. En el camino, o sea, hay muchas piedras en el camino. Y para decirlo con palabras reales, entre traiciones, deslealtades, envidias. ¿Cuál ha sido la estrategia de David Gama en su carrera como ser humano y como empresario, como profesional, para que estas envidias y todas estas malas vibras no afecten? ¿De qué manera lo ha hecho? ¿Lo ha hecho de manera natural? ¿O tiene alguna estrategia que le ayude para, a ver, me voy a quitar este envidioso, lo voy a hacer de tal forma? ¿Cuál ha sido su estrategia? Yo diría que más que las envidias, es hacer caso omiso a las críticas cuando tú pienses, o cuando el equipo cercano diga, está bien, está mal, porque a mí me gusta escuchar, me gusta, dame tu opinión. Yo me subo al carro y al que va manejando le pido, ¿qué opinas? Dame tu opinión. O sea, no tienen que ser expertos. Yo creo que hay cosas que la estoy regando, ¿sí? O qué está pasando. Y yo creo que más que tropiezos, envidias o piedras en el camino, pues yo no he tenido piedras en el camino, la verdad. En la vida, no las ha visto, las ha ignorado y ha seguido su camino, ¿no? Como el Quijote, ¿no? Que sigue cabalgando. Lo que he hecho es cierto. Un amigo se llama Rodolfo Tapia Bello, fue diputado, y yo le ayudaba. Y le digo, oye, ¿ya viste lo que pasó, lo que salió en el periódico, tal? Dice, no me lo enseñes. ¿Por qué? Dicen, ustedes díganme si estoy bien o estoy mal. Claro. Dice, porque nomás me voy a envenenar. Y hoy, te lo puedo asegurar, a mí me dicen, y luego antes me mandaba, ¿no? Todo, oye, mira lo que dijeron. No me manden nada de eso. Si creen que estoy mal, nomás díganme, la está regando por esto. Pero no me porque hay muchos que critican. Yo te pongo un ejemplo. Me dice, oye, qué bueno que estás haciendo obra por todos lados. Y me lo mandaron por Facebook, así, de esos de inbox, ¿no? Dice, pero aquí a la Rufo no has venido. Y dice, no, pues sí, no le veo. No, perdón, a la Castrejón no has venido. Y yo, no he ido. Dice, pero no queremos verte en momentos electorales que vengas porque te vamos a correr. Pero, entonces, ¿quién será? Pues no sé. Sí. Mejor lo elimino, ya, no, me evito. Y se lo toma en cuenta. Que al final y digo, pues sí, no he ido. Hay que tomarlo en cuenta. Pero primero es una cosa, es como, hice un compromiso en una escuela que íbamos a hacer una techumbre, allá por el Capire, y vale la pena decirlo. Y de repente vienen y te toman el ayuntamiento. ¿Por qué no se los ha hecho? No es una obligación de este municipio hacerle techumbre a todas las escuelas. A todas las escuelas, claro. Y entonces, si vienes y dices, oye, acuérdate que, perdón, claro que lo tenemos contemplado, pero hay cosas que no alcanza. Son 450 colonias. Sí. Y de las cuales tienes un techo financiero que no te alcanza ni para el 50. Sí. El primer año quisimos darle ahora sí que, como decimos en el pueblo, una manita de gato. Vamos a la ciudad, tratarla de limpiar, bachar, hacer tramos, y se hizo mucha inversión. Y luego el centro histórico, independientemente que tenga errores, es una obra que participó el municipio con más de 50 millones de pesos, o casi, perdón, no llegamos a los 50, pero casi los 50. Y obviamente, pues el recurso no alcanza. Se rehabilitó la planta potabilizadora, se logró hacer todo, pues avenidas y calles principales, la iluminamos. Obvio, se mejoraron los servicios, lo que es de recolectores de recolectores de basura. Sí. Bueno,
hemos trabajado y la verdad es que yo en lo personal me siento satisfecho. Caminando por la ciudad puedo caminar. Habrá quienes no les caigo bien, nadie es monedita de oro, pero las cosas se están haciendo bien. Entonces digamos que el trabajo ha sido la mejor carta para evitar las envidias o los malos rollos, ¿no? Trabajando. Yo creo que exacto lo acabas de decir muy claro. En ese transcurso de mi vida El trabajo hubo hablado muchos por usted. obstáculos como la economía, porque con esa felicidad que yo siempre nombré, había también un poco Sí, claro. de limitancia, De límites. económica, vamos a decirlo así, nos limitaba a nosotros, no éramos de lujos, de fiestas, pero eso, pues yo creo que a los 10 hermanos nos hizo fuertes y es trabajar y tener, yo siempre he dicho, hay que pensar en grande. Yo siempre pensé en grande, yo siempre pensé ser presidente. Apenas me lo acaba de decir el que me está haciendo la jardinería de ahí del monumento. Me dice, oye, yo me acuerdo que te ayudaba a ti cuando estabas en tu empresa. Mira. Le digo, no, ¿en qué? No, que nos fuimos a Pipicantla, hicimos un bordo y yo hacía los vertederos. Y nos fuimos aquí con otros municipios de Copalillo. Le digo, no me acuerdo. Dice, no, pues yo era tu constructor. Le digo, fíjate que sí, hasta ahorita que estoy. Dice, ¿y te acuerdas que tú decías, yo voy a ser presidente algún día? Y yo te veía y dice, este cuate está quedando ya loco. Le digo, bueno, fíjate, desde aquellas fechas yo tenía la intención, estoy hablando de 2006, traía la intención de poder y lo que se persevera con trabajo, hay que ser constantes, perseverantes y disciplinados y tener un objetivo. Y te digo, y si piensas las cosas en grande, pero con trabajo, o sea, no nada más es sentarte y ya pienso y ya te va a dar, ¿no? Hay que hacer las cosas. Y creo que eso se nos ha dado a toda la familia. Yo la verdad me siento muy contento. Y lo he dicho, se lo dije a mi papá en vida y se lo dije a mi mamá. Si me tocara decidir y me preguntaran, David, ¿dónde quisieras nacer? Yo pediría nacer en el mismo seno familiar, con los mismos padres y los mismos hermanos. Me decía usted hace un momento que le tenía miedo de niño a la oscuridad, a las culebras. ¿A qué le tiene miedo David Gama ahora que ya es un hombre hecho y derecho, que ha sido una persona exitosa? ¿A qué le tiene miedo? ¿A la muerte, a las enfermedades, a la oscuridad? ¿Cuál es el mayor miedo de usted? Hijo, es buena pregunta. Mira, la muerte no, porque pues todos vamos para allá. Es un ciclo que pues unos antes y otros después. Pero al rechazo de la ciudadanía. Yo estaría muy preocupado, exacto, muy preocupado de que algo no funcionara dentro del municipio como yo lo estoy planteando. ¿Por qué? Porque gracias a un gran equipo que tengo, las cosas están bien, ¿no? Pero, por ejemplo, tuve una reunión con el de finanzas y de repente tenemos supervisiones, auditorías constantes que ya son hasta desgastantes y que dicen, oye, ¿y que por qué esto? ¿Y por qué gastaste tanto de gasolina más de lo que tenías? ¿O por qué pagaste de esta cuenta? O sea, observaciones que sí me espantan, ¿no? Sí, claro, o sea, como que esto, claro, algo está pasando contra este municipio. Y eso es lo que quizás un poquito de temor a que las cosas no salgan. Y yo les he pedido a todos, llámese al secretario de Obras, al de Finanzas, a todos los secretarios, para no... Hagan su trabajo y háganlo bien. Ayúdenos como equipo, porque gracias a este equipo, o sea, uno como presidente no es todólogo. Claro. Tiene uno que echar mano de gente que le responda. Y yo te podré decir que ahorita todo el equipo, incluso hasta los regidores y síndicos, hemos ido en trabajo constante. Hemos llegado a acuerdos que no veamos colores, que trabajemos por iguala. Y creo que todos lo hemos entendido así. Y ya después, el próximo año, pues ya cada quien buscará su espacio y es entendible. Y créanme que yo voy a respetar a cada uno los compromisos que hicimos, vamos a respetarlos. Sí. ¿Por qué? Porque de esta manera es trabajar por igual. Eso es lo que me preocupa. A eso le tengo miedo, que algo que no esté en mis manos no salga bien.
Pero si está en mis manos, yo haré todo el esfuerzo para que, pues, lo que estamos haciendo, lo que me sigue apasionando, que es la política, la sigamos manteniendo hasta el último día de esta administración. Por último, señor presidente, ha de haber muchas personas que nos están ahorita oyendo y viendo, y que como usted, que en el 2006 dijo yo quiero ser presidente, a lo mejor ahorita un jovencito dice yo quiero ser presidente también, yo quiero seguir los pasos de David Gama. ¿Qué recomendación le daría? ¿Cuál es el camino para este jovencito que ahorita nos ve que tiene 18 años y que quiere ser como usted? ¿Qué recomendación? No consejo, porque hay gente que no le gusta dar consejos, pues sí recomendación. Oye, este es lo que tienes que hacer para llegar a ser. ¿Qué recomendación le daría? Mira, yo tengo muchos amigos en todos los partidos. Habrá quienes son radicales y que eso no les permite luego escuchar. Pero yo te puedo asegurar que un 90% en política son mis amigos y respeto sus ideales dentro de cualquier partido, ¿eh? Vamos, y yo creo que una parte fundamental es no confrontarse. No tiene caso confrontarse con, digo, hay necesidad, pero luego es necesario. Pero yo creo que a mí me ha funcionado ser perseverante, ser dedicado, ser constante en lo que uno hace, y vuelvo a reiterar, y tener fija la meta donde vamos. Yo voy a ser franco. En la primaria no tenía aspiraciones políticas. En la secundaria tampoco. Mi taller de secundaria era carpintería. ¿Por qué? Porque a mi papá le gustaba la carpintería. En la prepa, cuando llegué, pues tampoco me interesaba la política. Cuando me voy a la ciudad, lo que me interesaba y mi proyecto era ser un buen arquitecto. Y eso lo he comentado mucho. Me acuerdo que llegué y había cierta discriminación, incluso. Llegas de provincia, claro. Los mismos maestros. A ver, ¿tú a qué te dedicas? Y todo, ¿no? ¿Qué deporte? ¿Y qué tú haces? ¿Y tú? Y yo, no, pues, ya no me digas, ¿no? ¿Te gusta el box? Y yo me quedo, ¿no? O sea, hasta echaban relajo pesadito conmigo. Y yo, pues, y me tenía que reír, claro, ¿no? Claro. ¿No? Y todos, ¿y por qué, más? ¿Por qué? Pues no lo ven, la cara está toda desfigurada, ja, ¿no? O sea, y había quienes, ya no venga para acá, quédese mejor allá. Claro, y entonces, esos temas, lo que de rato me preguntabas, pues los traíamos constantes. O sea, bueno, yo sí voy a decirlo públicamente, yo me agarré a golpes con esa persona y que yo le tenía un pavor, porque decían que era de Tepis y que era el cacharpo, que de los cacharpos le llaman a los que se suben a un autobús, a un micro, y súbale. Es cierto, eso y pues decían que era bueno, y pues yo tenía miedo, pero yo venía pero también era de mucho trabajo. Ya estoy bien, pues voy a decirlo, flácido, ¿no? Pero antes yo traía y traía ese tipo de en cierta forma, de bullying, claro. Entonces, mi proyecto era ser el mejor arquitecto. Los maestros decían, vengo de dar clases de una escuela privada. Yo doy clases en La Salle, doy clases y aquí vengo al Poli, y a ver, dime, ¿tú qué quieres ser? Y le preguntaban a todos. Y todos, ¿sabes? La mayoría de todos contestábamos, porque también la mayoría éramos de diferentes estados. Sí, claro. Decía, no, pues yo pues quiero comprarme mi carro. No, pues yo quiero tener mi departamentito. No, pues yo quiero tener comprarle una casa a mi mamá. Yo quiero tener un trabajo primero, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo el mundo opinábamos así. Y dice, pues me dan tristeza. Todos los que están aquí me dan tristeza. Piensen en grande para ser grandes. A mí me quedó muy claro ese mensaje que me dio. Dice, si ustedes van a pensar siempre el carrito, el departamentito. Todos se quedan chiquitos. Dice, ¿saben? Esta pregunta se las hago allá. Y todos dicen, yo estoy pensando en poner mi empresa, una constructora, voy a fabricar esto. Dice, todos piensan en grande y ustedes piensan en pequeño. Ustedes tienen que abrir la mente. Y creo que de ahí me quedó muy claro
de que yo quiero ser el mejor arquitecto, y ya me soñaba andar en una Suburban en aquellos tiempos. No, pues llegar a una Suburban, igual, el arquitecto Gama, y está haciendo el edificio tal, y está haciendo... Digo, soñaba muy alto, ¿no? Pero creo que a los jóvenes les diría, hay que pensar en grande, pero hay que ser constantes. No nada más pensarlo, o sea, todos los días. Porque a mí la devaluación del 94, yo ya estaba casado y nos quedamos sin trabajo. Claro. ¿Qué pasó? Vendí mi carrito, vendí, o sea, mis proyectos que yo tenía se me iban, tenía una casa en Aguascalientes, la vendí. ¿Y qué? Para poder mantenerme en lo que yo tenía, un trabajo, lo que yo soñaba hacer. O sea, hay momentos difíciles, dice un amigo, hay momentos de echar cohetes y hay momentos de ir a recoger varas, y es cierto. Y a mí me tocó partes difíciles, altas, bajas, altas, pero nunca bajarle al ritmo, nunca aflojar, doblarse, ¿no? Sí, en los proyectos que tienen. Yo le diría a los niños, hay que ser perseverante, hay que tener fija la meta, y hay que continuar trabajando, que no nos detenga los vicios, que no nos detengan las cervezas, los antros. Creo que si tú le dedicas de lleno, la recompensa viene después. Sí. Yo recuerdo que yo nunca fui te comentaba de que yo ya había terminado la carrera y todavía pedía permiso. Me acuerdo de 2 o 3 que del pueblo me iba a otro pueblo en una combi con amigos al baile, o sea, pero eso yo no lo hacía mientras yo estaba estudiando. Era de lleno, trabajo, escuela y familia, o sea, mis papás, mis hermanos. Y yo creo que si pierdes tiempo, pues no es lo mismo aquel que se está desvelando en la noche, aprendiendo, leyendo, haciendo trabajos para mejorar. No es lo mismo aquel que se va todas las noches o cada fin de semana al antro, a tomarse las cervezas, a desvelarse y al otro día pararse a mediodía. O sea, creo que no es lo mismo. Aprovechemos la juventud para poder ser lo que se quiera hacer, y posteriormente tendrás tiempo, si Dios lo permite, pues para gozar lo que has hecho. Y en este caso, pues estamos así. Oye, señor presidente, no sabe qué gusto. Muchas gracias por haberme permitido ser yo el que ahora está en los micrófonos de los amigos de Gama para conocerlo, y ha sido un honor. De veras, qué bonita historia. Muchas felicidades. Creo que hablé, no sé si de más, de menos, pero hay muchas historias muy bonitas de mi vida, y sobre todo están en la infancia. Hay muchas. De acompañar a mi mamá a la huerta, cortar guajes, ir a vender a Tasco, todas las noches con palmita estar amarrándolos, que en aquel tiempo eran de a peso. Lo que agarrabas con el puño, dices aquí, y amarrabas y llevamos encostalados. O sea, de verdad hay tantas anécdotas de los melones. Los mejores los empacábamos para vender, los mangos los mejores los empacábamos para vender, y nosotros nos comíamos las cotorritas en mangos y los melones más chiquitos, pero esa cuestión es de vender, de llevar. De vez en cuando sí nos comemos la mejor sandía, ¿no? Mira, esta la vamos a... Me acuerdo que mi papá nos ponía la sandía, dice, esta sandía es para la semilla, para guardar la semilla, así es que hay que comérnoslas y guardan la semilla. Entonces partía y a todos alrededor con nuestra sandía y guardando las semillitas, porque esa se secaba, y el siguiente año a sembrar la sandía, la más grande que se daba eso sí nos tocaba hacer. Pero muy bonitas anécdotas, te agradezco mucho que hayas estado aquí, y un día quisiera invitarte, si tu tiempo te lo permite. Yo sé que estás bien ocupado también, que podamos recorrer. Me gustaría que conocieras aquellos terrenos que te comento, de que mi papá lo tenía como huerta, que ahí sembraba arroz y que sembraba melón, jitomate, chile y todo lo que él acostumbraba a sembrar, para que conocieras esas áreas. Hoy tenemos unas huertitas de limón, hemos sembrado maguey para el mezcal. Me apasiona el campo y lo disfruto. Yo ahí me desestreso cada vez cuando salgo, pues voy para allá. Y cuando sea viejito,
seguramente va a acabar ahí. Pues yo creo que ya ando ahí. Ya ando ahí. Oiga, pues gracias, presidente. Muchas gracias. Ha sido un honor y muchas Pepe, gracias. Gracias. No, al contrario, a ustedes, como siempre, también muchas gracias. Ya saben, no se pierdan las transmisiones de los amigos de Gama aquí en todas las plataformas. Y ya saben, estamos aquí siempre pendientes de las actividades en Iguala de la Independencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Pásela bien.